Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con el siguiente capítulo del curso. Vamos a poner acá la teoría. Un minutito. Ahí estamos. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, ahí está. Bueno, el siguiente paso es el fichero de acceso aleatorio. O sea, normalmente hasta ahora vimos acceder a los archivos que vamos creando o leyendo o escribiendo secuencialmente. O sea, uno empieza a leer del principio y avanza a medida que va leyendo o escribiendo. O sea, donde termina de la primera lectura, por ejemplo, sin decir nada, uno sigue leyendo de donde, o sea, si uno le dice el M20 byte, después le dice el M20 byte, lee los 20 a continuación de los primeros 20. Siempre es secuencial, así, digamos, si uno no cambia nada, va leyendo secuencialmente. Pero bueno, entonces otra característica importante de los archivos o ficheros es la posibilidad de trabajar con ellos haciendo acceso aleatorio, es decir, poder hacer lecturas o escrituras en cualquier punto del archivo, del fichero. Por eso disponemos las funciones SIGP, SIGKP y SIGKG, que permiten cambiar la posición del fichero en la que será la siguiente lectura y escritura. La P es de put y la G es de get, o sea, esto significa de lectura y escritura respectivamente. O sea, tiene un puntero, que es el que apunta, o sea, que le dice dónde terminó de leer. O sea, si vos leíste 20 bytes, está apuntando ahí. Si vos lees otros 20 bytes, se mueve ahí para que después sigas leyendo desde ahí. Con esto lo que haces es poder cambiar ese puntero para decirle, bueno, yo quiero que leas de acá, que sigas desde acá leyendo. Entonces lo moves, ¿no es cierto? El puntero es un puntero interno que le va diciendo de dónde continuar leyendo. Normalmente es secuencial, pero uno lo puede alterar. Otro par de funciones relacionadas con el acceso aleatorio son telp y telg, que sirven para saber en qué posición del fichero nos encontramos. Ahora lo vamos a usar. Bueno, tenemos acá el código. Vemos que puso include fstream. Bueno, acá le faltó un par de includes, si no, esto tira error, ¿no? Y también le faltó por acá el post este no está definido, un int le falta. Bueno, eso lo van a ver, ¿no? Este post que está acá le falta el int y también le falta algunos includes. Yo le puse aparte estos dos includes para setear la entrada y salida de la consola. Entonces con eso cambiamos la entrada y salida de la consola y, y de esa forma podemos, digamos, hacer que los acentos no crashe, digamos, no te muestre el acento, la tilde, ¿no? Acá donde tenemos al final número de registro tiene este acento, si no te sale un carácter raro y con eso te sale el número de registro. Bueno, entonces, ¿esto qué hace? Primero, lo que hace es, tiene un array bidimensional. La primera dimensión no está definida porque es la cantidad, ya está acá, digamos, la cantidad de string que tiene, son 12, ¿no? Los meses, enero, febrero. O sea que con este primer índice, vos vas a ir pivoteando a través de los meses, o sea que 0 es enero, 1 es febrero, así sucesivamente. Y el otro 20 es el espacio de la que, como estos de caracteres, son la cantidad de caracteres que reserva para cada uno y a través del cual también podés pivotear por los caracteres. Si yo voy a 00, voy a estar en la E de enero. 01, voy a estar en la N. Y si voy a 10, voy a estar en la F y puedo ir pivoteando así por los caracteres a través con el segundo. El primero y apunta al string que voy eligiendo y el segundo al carácter dentro de cada string. Bueno, después tenemos esta variable, que es una variable que sí después vamos a usar, que es una array de caracteres de 20 caracteres. Bueno, después tenemos la creación del objeto fsalida, que en el código original utiliza esto. A mí me gusta utilizar más directamente ofstring binary porque me acuerdo esto, o sea, es del mismo tipo, o sea, del objeto, ¿no? Ofstring binary, mientras que acá IOSOut y IOS binary es lo mismo, porque ofstring hereda de IOS. Entonces, esto funciona exactamente igual que eso y es más fácil de acordarse, por lo tanto yo lo hago así, el que quiere lo haga así, es lo mismo. Entonces crea un archivo del tipo fstream que se llama, crea un objeto del tipo fstream que se llama fsalida, el archivo se va a llamar mesesdat, que lo va a guardar en la misma carpeta porque no le puse ningún path, entonces lo crea en la misma carpeta donde está ejecutándose esto. Y bueno, el argumento que es binario, ¿no? Entonces lo que hace es, primero, creamos los archivos, el archivo le va guardando en el mismo, write, secuencialmente, mes de i,
Esto va de 0 hasta 12, y entonces lo que va haciendo, va guardando en la primera pasada, este mes de 0, este mes, ¿no es cierto? Va pivoteando a través del array este, entonces mes de 0 va a ser enero, ¿no? Mes de 1 va a ser febrero, y va escribiendo 20 bytes, de a 20 bytes. Recordemos que cada uno de estos en realidad ocupa 20 bytes dentro de este array. Entonces lo que hace primero es escribir enero, o sea, la palabra enero, y completa con ceros hasta los 20 bytes. Y después, secuencialmente, como esto es secuencial, sigue y lee el segundo string, que es febrero, y escribe 20 bytes donde terminó el anterior, y así va a ir escribiendo de a 20 bytes enero, febrero, marzo, siempre, por supuesto, cada uno de estos ocupa los caracteres que tiene y completa hasta 20 bytes con cero, ¿no es cierto? Bueno, una vez que termina, sale del archivo y bueno, después creamos, como ya escribimos en el archivo todos los meses, las strings con los meses, ahora lo vamos a leer, entonces creamos un objeto ifsstring, que es de entrada, igual que antes también yo utilizo esto en vez de esto, porque me resulta más fácil acordarme. Y bueno, del mismo archivo, utilizando el mismo archivo, voy a leer y entonces lo leo secuencialmente. Primero lo leo secuencialmente. Hago read y lo leo a la variable cat, ¿no? Cada una de las strings, sabemos que como tienen 20 bytes como máximo, que tiene los ceros, ¿no? La cantidad de caracteres que tiene el string más los ceros, en total lee 20 bytes. Y entonces lee 20 bytes del archivo y lo va guardando en la string cat, en la array cat y lo va a imprimir. Y esto es secuencial, o sea, después no necesita ningún índice ni nada, la segunda lectura lee a continuación de donde terminó la vez anterior, ¿no es cierto? O sea, si yo leí 20 bytes la primera vez acá, la segunda va a leer a partir del byte 20, la tercera a partir del 40 y así sucesivamente. Y después chequea mientras que este método end of file me devuelve un booleano true o false si terminó el archivo o no. Entonces, mientras no terminó, sigue leyendo hasta que termine y va imprimiendo todas las strings. Bueno, vemos que iOS Clear es simplemente para setear si hay algún error cuando se leyó, entonces esto lo limpia, ¿no? El byte error. Set a new value for string error state flags. Pero eso no es lo más importante. Bueno, y después imprime la string a acceso aleatorio y va a empezar del final para adelante, ¿no? Entonces lo que hace es hacer un for desde 11 hasta 0, de atrás para adelante, y entonces el i vale 11 al principio y se va disminuyendo, y menos menos va a ser 11, 10, 9, hasta que sea mayor o igual que 0, ¿no? Entonces va a ir imprimiendo todos los valores, ¿no es cierto? O sea, esto va a imprimir mientras sea mayor o igual que 0. Cuando ya sea menor que 0, no va a imprimir, o sea que va a imprimir el 0 también, ¿no es cierto? El 0 está incluido porque esto imprime mientras se dé esta condición. Bueno, entonces, ¿qué hace? Hace SIG-G. SIG-G lo que hace es setear el puntero de donde va a leer. Entonces, ¿qué hace? 20 por i es 11. Como 20, estos SIG-G les tenés que decir la posición en caracteres, la cantidad de caracteres que tenés que moverte para adelante. Y entonces no sabe de posiciones, esto simplemente sabe de caracteres. Entonces es 20, como cada una de estas tiene 20. Si querés ir a la última, tenés que ir 20 por 11 y vas a quedar acá, ¿no es cierto? Entonces con eso está seteando el inicio del último string. Y bueno, este es un argumento, este veg 0 significa que lo tenés que pasar, esto indica el inicio, ¿no? Y veg es 0, beginning. O sea, es un argumento que le tenés que pasar así que para que calcule a partir del inicio, o sea que esto va a tomar la cantidad de bytes a partir del inicio. O sea que el puntero lo mueve, esto no devuelve nada, lo que hace es mover el puntero de donde va a leer la próxima vez. Entonces lo está moviendo a la posición 11, ¿no es cierto? 11 por 20, entonces va a moverlo acá, ¿no? A donde está el inicio de diciembre. Y entonces ahora y lee 20 bytes a partir de esa posición que se seteó acá. Entonces lee la string diciembre y la imprime. Y después va a ir a 10, entonces 10 por 20 va a imprimir, va a apuntar acá. Y va a leer noviembre y va a ir así de atrás para adelante. Después
el SIG vemos que acá lo que hacía era la cantidad de bytes desde el inicio, era 20 por 11 en el inicio, la cantidad de bytes del inicio, y acá está tomando la cantidad de bytes del final, cero desde el final. O sea que está apuntando al final, ¿no es cierto? Esto, ir al final del archivo, ¿ve? Entonces esto apunta al final, apunta al final, es 2, este valor es 2, y esto lo que hace es decirle, bueno, cero, o sea, cambiame el puntero de donde voy a leer al final del archivo. O sea que esto lo que me hace es ese punterito secuencial que va moviéndose, como acá lo movió a la posición, lo va moviendo de atrás para adelante, de acá así lo va moviendo de atrás para adelante, porque cuenta la cantidad desde el inicio, la cantidad de bytes, 20 por la posición. Ahora lo que hacemos es moverlo al final. IOS-end es desde acá, movelo 0. Y bueno, 0 desde el final es el final. O sea que eso apunta al final de todo. Vendría a ser donde termina diciembre, ¿no? La cantidad de caracteres donde termina. Y eso entonces le dice, bueno, devolveme la posición en caracteres. Eso TLG me está diciendo, bueno, ahora del final, decime cuántos caracteres hay, digamos, en el final. Este TLG me está diciendo. O sea, me va a decir la cantidad de caracteres en esa posición. Entonces, esto me devuelve la cantidad de caracteres. Dividiendo el libro 20, sé la cantidad de registros que hay, porque es la cantidad de caracteres total dividido la cantidad de, de entrada, de 20, que es cada una. Entonces me dice cuántos registros hay, porque si yo sé que en total son 20 por 12, entonces si yo hago el total dividido 20, me da 12. Obviamente, ¿no? Esto me va a dar 12. Y me va a decir número de registro igual a 12. Bueno, vamos al código. Bueno, vemos que acá ya lo corrimos, lo paramos acá. Bueno, ya sabemos que eso es la cookie. Y acá vemos que me crea variables individuales para cada una de las, como que sean string individuales, ¿no? O sea, acá hace string copy enero, y después a partir de ahí, de esta string, que es de 20, vemos que en el lugar 6 de la string, porque copió 6 bytes, después hace set para rellenar de 0 los bytes que faltan, ¿no es cierto? O sea que está copiando en una string los primeros 6 bytes, y después con string copy, y después pone los otros bytes con set a 0, ¿no es cierto? Y después hace lo mismo con las strings siguientes. Algunas vamos a ver que las directamente las detecta IDA como strings, y otras no. Y eso porque vemos que acá, vamos a ver después, acá, bueno, acá lo que hace es poner a 0, ¿no? Lo que hace es leer esta string, copiarla, y después lo que va a hacer después es poner a 0 con estos, a partir de 6, los bytes que siguen, los 6 bytes que siguen, ¿no es cierto? Y vamos a ver acá que hay otras string que no las detectó. Vemos que acá esta string, que esto es febrero, ¿no? Vamos a ver acá, esto es febrero. ¿Y por qué no la detectó? Porque el compilador lo está moviendo como Word, como QWord. O sea, eso lo mueve como QWord y lo mueve a esta variable. Y después directamente la mueve, directamente la variable. Y después toma esta variable y ahí hace toss. O sea, esta variable está abajo y hace toss. O sea, acá está la string y esto está, o sea, 104. Vamos a ver acá. Esta variable 104 es esta y FC es esta, ¿no? O sea que 104 vendría a ser un QWord que lo detectó como QWord porque el compilador lo hizo así, y acá creó otra variable donde poner los ceros, ¿no es cierto? Lo cual es medio loco, pero bueno. Bueno, nosotros vamos a cambiar esto para que quede más lindo, porque no me gusta. Vamos a hacer un array bidimensional, como era en el original. Le vamos a definir como array bidimensional, pero le vamos a tener que decir, no podemos ponerle así, digamos, eh, no podemos ponerlo así, tenemos que poner 12, 20, ¿no? Porque IDA no puede crear un array bidimensional como el compilador, que acá va y viene y se fija cuántas strings hay y dice son 12. No, tengo que decirle. Entonces acá le voy a decir setType a este, setVarType, y le voy a decir que lo cree, voy a poner, bueno, así 12, 20, ¿no? Entonces me va a crear
un array bidimensional de 12, 20. Y a este le podemos poner tabla, qué sé yo, tabla. Y vemos ahora quedó más lindo, porque vemos que es un array bidimensional donde él hace string copy de enero y después ya detectó todo normalmente, ¿no? Acá, string copy de enero y después en el sexto carácter, como es bidimensional, el 0 apunta a enero, digamos, a esta entrada, a la primera entrada, y el 6 apunta al, digamos, donde termina, y ahí va a escribir 6 bytes más para completar los ceros, ¿no? Y lo mismo hace con febrero, acá escribe C byte más, a ver dónde termina febrero, y lo hace todo normal, acá queda más lindo, ¿no? Acá, bueno, sigue más o menos igual, no queda muy distinto porque tabla vemos que lo toma como un, digamos, como una array solo de 240 caracteres, ¿no es cierto? Porque acá no podemos hacer el array bidimensional, salvo que lo hagamos a mano. Pero como no tengo ganas de hacerlo, vamos a seguir. Bueno, entonces vamos a ir ejecutando, vemos que va a ir escribiendo acá va escribiendo enero, y va a ir escribiendo todas las strings. Acá va escribiendo febrero, va a hacer todas las strings, las va escribiendo en la memoria hasta que termina. Y armando la tablita hasta acá, hasta acá. Entonces ejecutamos hasta ahí. Y entonces, bueno, vamos a ver dónde estaba tabla original, donde empieza, acá. Y vamos a ver la string enero, acá podemos poner la string febrero. Y si queremos, podemos marcar todo, ¿no es cierto? Marcamos Alt L y la flecha para abajo, y vamos a marcar toda la zona de las strings esas. Julio, agosto, para no estar haciendo la mano, octubre, noviembre, diciembre, hasta donde termina ahí, justito, vamos a ir hasta ahí con las flechas, y acá vamos a poner array, y entonces le sacamos la tilde create as array, y de esa forma nos crea todas las array, todas las strings como corresponde, eh, sin ningún problema. O sea que ya las tenemos bien armaditas sin tener que hacerlas una por una. Bueno, entonces ya terminamos creando la tablita en la memoria, o sea que hicimos esto. En la memoria estamos haciendo esto, creando una array bidimensional con las distintas strings con los nombres. Por supuesto, recordemos que todos ocupan 20, ¿no? O sea que acá, después de esto, estos son 20 bytes, ¿no es cierto? Y acá va a ser 20 bytes y así, cada uno ocupa 20 bytes en total, ¿no? Se completa con ceros. Bueno, seguimos. Bueno, tenemos el objeto este 248 que es el de tipo fString. Lo recordamos que se llamaba, le vamos a poner el mismo nombre, fsalida, del tipo fString. Lo vamos a renombrar igual. Vamos a venir acá y le vamos a poner el mismo nombre. Fsalida. Bueno, este es el objeto del tipo string. Este es la inicialización. Recordemos que era una estructura de 108 bytes. Acá dice ifstring, pero en realidad es un objeto fstring. Utiliza el mismo inicializador para las dos. Y entonces acá le vamos a poner inicialización. Vamos a ponerle rename. Le vamos a poner inicialización. Ahí está. Y con eso va a poner todo a cero digamos, salida. Lo va a inicializar. Y entonces acá podemos también, como tenemos los símbolos, no hay problema. Vamos a structVar y ponemos ofstring. Y con eso ya tenemos el objeto de la memoria. Bueno, entonces lo inicializa y después llama al constructor. El constructor de ofstring necesita el nombre como el primer argumento. O sea, bueno, por supuesto el dis, que es el mismo objeto. El segundo sería esto, no, está oculto. Siempre RCX es el dis en estos métodos. El constructor también es un método, por supuesto. El segundo es el puntero de la string con el nombre del archivo. El modo y la protección, ¿no es cierto? Ya sabemos. Y entonces esto va a crear, acá adentro, va a crear un archivo va a crear un objeto de tipo fstring, ¿no es cierto? Que va a estar relacionado con este archivo donde va a escribir, ¿no es cierto? Que es mesesdat, que está en la misma carpeta, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora imprime crear archivos de meses y va a imprimir eso.
crear archivos de meses. Vamos acá. Y vemos que imprime la string, crear archivos de meses. Bueno, ya imprimió eso. Acá tenemos el contador. Este es el contador, lo vamos a renombrar. Rename, contador. Ahí está, contador. Bueno, entonces vamos, esto va a ser un loop. Recordemos que es este loop que está acá. Va a ser un loop donde va a escribir en el archivo todos las strings, cada una ocupando 20 bytes, o sea, los 20 bytes, la string más los ceros en el archivo, lo va a ir escribiendo. Y entonces, vamos acá, esto es 12, entonces el contador empieza en 0, y entonces lee el contador, lo multiplica por 20, porque eso va a ser la posición, 0 por 20, 0, y en este caso va a leer de la tabla este 0, entonces va a ir pivoteando a través de la tabla y eso va a apuntar a la string enero, ¿no es cierto? Porque es la primera, cuando esto valga 1 va a apuntar a febrero y así, ¿no? Porque cada uno, esto va pivoteando de a 20 bytes. Y recordemos que la tabla, esta, era de a 20 bytes, ¿no es cierto? En la memoria. Bueno, entonces va a escribir, el archivo fsalida es el dis, rdx es la string que va a imprimir, que en este caso es rdx, es enero. Bueno, y eso es lo que va haciendo, ¿no? Va a escribir ahí. Va a escribir el mes de i, en este caso sería mes de 0, que es enero, y 20 bytes. Va a escribir esos 20 bytes en el archivo. Y lo va a ir haciendo, ¿no? Este loop lo va a hacer para todos los nombres, ¿no? Todos los nombres los va a ir escribiendo en el archivo. Y cuando termine va a llegar acá. Bueno, una vez que termina de escribir todos los strings, entonces va a cerrar el archivo, el handler del archivo. Con close es lo mismo que hacer close handler, ¿no? Cierra el archivo, el objeto ese, y con eso se va a copiar el archivo en la memoria, ¿no es cierto? Perdón, en la memoria estoy medio dormido. Se copia en el disco, ¿no es cierto? Uy, acá está. Entonces ahora lo tenemos acá y lo podemos ver que está con sus strings. Las strings todas ocupan 20 bytes, ¿no? O sea, lo que ocupa la string más los ceros, en total son 14 hexa, que son 20 bytes. Cada una de estas strings, cada una de las entradas ocupa 20 bytes. Bueno, una vez que termina, que ya terminó con el close, vamos acá. Bueno, ahora va a inicializar el otro objeto, que es el objeto para leer, entrada, es del tipo ifstream, el mismo nombre, por supuesto, del archivo, y binario, ¿no es cierto? Y entonces es este que acaba de inicializar. La inicialización, por supuesto, pone a cero toda la estructura, o sea que acá lo está poniendo a cero. Entonces venimos acá a struct_var y elegimos ifstream y fstream, y entonces ahí está el objeto. Y ahora, bueno, llama al constructor de fstream y ahora, por supuesto, está ahí el objeto ya creado. Si queremos podemos abrir y mirar un poco adentro, aunque no nos muestra mucho, esto está medio fruta. Pero bueno, ahí está. Después imprimimos acceso secuencial. Imprimimos acceso secuencial. La string acceso secuencial. Acá está. 2 puntos. Y va a acceder al archivo. Va a leer la primera entrada, o sea, este es 20. Entonces, como es el archivo nuevo, va a leer del principio. Y entonces va a leer y va a copiar acá en val, que era el array de 20 caracteres, o sea que va a leer 20 caracteres en este array del archivo, ¿no? Entonces los primeros 20 caracteres los lee ahí y ahí tenemos enero, por supuesto, con los 20 caracteres que siguen a continuación, ¿no? Y eso lo va a imprimir enero. Este val lo levanta y lo va a imprimir acá con vamos a ver cómo lo va imprimiendo. Ahí imprimió enero. Y ahora va a ser un loop donde va a leer de vuelta 20 bytes,
pero como acá recordamos que hay un puntero interno que ya se movió 20 bytes, entonces va a leer la segunda entrada, o sea que acá no hay que hacer ningún contador ni nada, porque es secuencial, o sea que lee la segunda entrada, los segundos bytes y lee. Entonces ahora en Val está febrero y va a imprimir febrero. Después tenemos acá la función end of file. Esta función end of file chequea y me devuelve si es el final del archivo o no. Mientras que sea cero, significa que no llegó al final del archivo y continúa. Vemos, bueno, no es necesario meterse mucho en esto, pero vemos que esto, ahora cuando volvamos vamos a verlo de vuelta en la próxima entrada, porque acá ya, ya lo ejecutamos, pero vemos que devuelve cero los últimos 2 bytes, lo mueve a X de 0, lo testea y sigue. Ahora imprime lee la siguiente entrada, read, ¿no es cierto? Y lo guarda en val, por supuesto, y se fija digamos, si es el final del archivo. Pero ¿qué pasa? Vemos que esto lee un, un valor, o sea, esto lee la bitable, ¿no es cierto? Acá la bitable de IFS Stream, es un puntero de la bitable, y eso más 4, el contenido más 4 le da, debajo de la bitable está esto, que es este B0, que recordemos que esto es de herencia virtual, o sea que este está heredando, o sea, este sería la clase padre, y esto está heredando virtualmente, y ahí está tratando de utilizar RAX más 4, le devuelve el B0S, que sería donde está el dis de la clase padre, ¿no es cierto? Que está en RX y vemos que se mueve. Y desde el inicio le suma el B0 y está teniendo un puntero digamos, donde estaba el inicio del dis más B0. Y ahí lo pasa como puntero. O sea que esto está llamando a end of file de la clase padre, de iOS base. Y lo vemos también, ¿no? Si vamos al constructor, cuando creamos el objeto, ¿no es cierto? El objeto fs entrada, por acá está el constructor, adentro acá, vemos que B0, dis más B0 llamaba a la clase padre iOS. Y después, más acá arriba, hacía lo mismo, ¿no? Llamaba por acá, hace dis y también va a leer, acá le va a sumar B0, o sea, RAX más 4 lee el B0 acá, y ese B0 lo suma y ahí es donde va a escribir en dis más B0, va a escribir esta otra bitable, que es IFS String Bitable, que es la que usa la clase padre, esta iOS. Por lo tanto, ahora yo, cuando llego acá, veo que RCX está apuntando eh, vamos a abrir esto, RCX acá. Si yo lo separo, vamos a ver que esto apunta a, perdón, claro, esto apunta a el dis, o sea, el dis más B0, o sea, el dis era originalmente RTF entrada y le suma B0. Entonces ese B0 es el dis de esta iOS base, ¿no es cierto? Eso no importa tanto, pero lo mencionamos, ¿no es cierto? O sea que RCX ahora está ahí, ¿no es cierto? Y vemos que, como vimos anteriormente, eso guardaba ahí en el constructor, en más B0, guardaba la IFS Stream Bitable, ¿no es cierto? La Bitable de IFS Stream. Bueno, eso lo único que necesita es el objeto de la clase padre. Entonces, bueno, por eso le suma B0 y le pasa el puntero, porque esta es un método de iOS base. Y entonces la llama y le devuelve 0. Y bueno, entonces como sigue 0, va a imprimir y va a ir imprimiendo todos acá, ¿no? Ahora imprime el siguiente y va a ir imprimiendo todos secuencialmente, ¿no? Porque acá vemos que imprime secuencialmente enero, febrero, marzo, abril, así hasta que termina, sale de acá. Una vez que sale de acá es porque ya imprimió todos. Vemos que ya imprimió todos secuencialmente y viene a la parte de acceso aleatorio, ¿no es cierto?
Vemos que otra vez llama clear y utiliza otra vez este es un método de la clase padre, por lo tanto tiene que, saca el B0 de la herencia virtual y después le suma, ¿no es cierto? Acá lo suma, o sea, al puntero del dis le suma B0 y saca la dirección del dis de la clase padre std y os y hace el clear que limpia, si hubiera algún error de acceso anterior lo limpia, no importa mucho eso. Y bueno, ahora imprime acceso aleatorio, imprime la string acceso aleatorio y va a contar hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces esto tenemos acá, acceso aleatorio, entonces empieza a mover el contador el 11, entonces lo compara con 0 y entonces ¿qué hace? Bueno, acá nos olvidamos de sincronizar. Lo que va a hacer va a ser el SIG de el mismo objeto, que es el F entrada, pero en este caso va a ser 20 por 11, ¿no es cierto? O sea que esto va a ser la penúltima entrada, como dijimos, porque 20 por 11 me da justamente el inicio del último campo del array, y bueno, y en ese caso desde cero, desde el inicio, ¿no? Este es el argumento que era del BEG, que era del inicio. Y entonces eso me va a dar, eso no me devuelve nada, simplemente lo que hace es setear que la próxima lectura esté, digamos, en el último campo del array, que es 20 por 11. Y entonces ahora va a leer 20 bytes desde ahí, estos son 20 bytes, y este es donde va a guardar la salida. Entonces hace ahí y lee diciembre, ¿no es cierto? Porque leyó la última entrada, leyó, o sea, seteamos el puntero de lectura al último campo del array. Y después lo imprime, decrementa el contador y ahora va a multiplicar 10, este 0 va por 14, vemos que es C8. Bueno, esto ya sabemos que es transformar a X, esto a el que no se acuerda, acá lo tiene, siempre estas autocomments, ¿ven? Dice, transforma E a X en R a X, o consigna, como acá es positivo, no hay ningún problema, o sea que esto no hay drama, lo sacamos. Entonces esto lo que hace es transformar E a X en R a X, no importa. Bueno, entonces lo que va a hacer ahora es leer la siguiente entrada, ¿no es cierto? El valor del RDX es C8 y entonces le está diciendo que mueva el puntero, este SIG, que teníamos acá en acceso aleatorio, le está diciendo que lo mueva 20 por 10, ¿no es cierto? O sea, al penúltimo, acá, ¿no? Acá al penúltima entrada, porque 20 por cada una de estas tiene 20, y por 10 apunta acá al inicio, ¿no es cierto? Y entonces lee de ahí, esto me corre el puntero y ahora lee y guarda en val el noviembre, ¿no es cierto? Imprime noviembre y así va a ir imprimiendo todos uno por uno hasta que termina, viene acá, vamos a venir acá con F4. Bueno, ahora este SIG, lo que le estás diciendo que que recordemos que SIG tenía los argumentos acá al final. SIG, este beg es 2, perdón, el final era el end era 2 y el otro era 0, es para que desde el final lea 0, o sea que me diga que me cambie el puntero a la posición del final del archivo, ¿no es cierto? O sea, del último, del final del archivo, 0 byte, o sea, esto apunta al final. Entonces esto no me devuelve nada, simplemente apunta ahí, y entonces ahora le digo, como el puntero está ahí, le digo que llamo a telg, que lo que va a hacer es que sobre ese objeto me va a devolver, acá en este bar 378, me va a devolver la F0, que es la cantidad de caracteres completa, ¿no? Porque es 20 por 12, es F0, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. 20 por 12, F0, ¿ven? Es la cantidad de caracteres total. Y entonces eso lo utiliza, llama de vuelta al operador este que va a dividir. Esto me devuelve la posición, ¿no es cierto? F0, la guarda ahí. Y después llama al valor ese y lo va a dividir por 20. Y guarda el 0C, que es 12, y va a imprimir, ¿no? Count, va a imprimir el valor 12.
que es el valor final, ¿no? Y después llama a los destructores. O sea que acá terminó imprimiendo un número de registros 12, porque es la cantidad de caracteres completa, que es F0, porque era 20 por 12, dividido 20, obviamente da 12, porque 20 por 12 da F0. Y entonces después destruye todo y termina. Bueno, para que vean, volví acá a TelG, ¿no es cierto? Para que vean, bueno, a veces el compilador hace estupideces, vemos que con TelG solamente tiene dos argumentos, ahí en bars 378, ya devuelve el valor F0, pero aparte de devolver el valor acá en la segunda variable de TelG, ¿no es cierto? Que es esta B15, ¿cierto? Esta B15, ya tiene el valor y devuelve el puntero al valor. O sea, devuelve el puntero al valor en RAX. Entonces ese puntero al valor lo llama a esta función, al cohete, porque ya acá tiene el valor ahí. Pero bueno, llama a esa función y le pasa el puntero al valor y después lo que hace es leer el contenido del valor, el contenido del puntero al valor, que es el valor, y está en RAX y le suma RCX más 8, que es 0, lo cual no influye en nada, y sigue devolviendo F0. Con lo cual, este valor, esto devuelve lo mismo que tenía esto, ¿no? F0, F0. No sé por qué lo hace así. El compilador podría haber utilizado directamente esta variable sin necesidad de meter esto. Quizás si le ponemos eh, para que optimice, no haría esto. Bueno, quizás lo agrega como un chequeo o algo, pero es absolutamente innecesario porque la misma variable tiene el valor acá. No es necesario pasarle puntero y después sacar el contenido y volverlo a poner acá. Pero bueno, es así y bueno, hay que más o menos entender lo que es. Bueno, ya hicimos este ejercicio, mañana seguiremos con otro. Ya sabemos cómo manejar digamos, para poder leer a partir de una dirección específica, de una parte específica del archivo y no tener que estar leyendo desde el inicio constantemente. Si queremos hacer algún acceso intermedio, podemos hacerlo con estos métodos SIG y los dos que acabamos de ver, SIG y SIGP, y también TELP y TELG que nos dicen en qué posición del fichero nos encontramos actualmente. Eso nos sirve para movernos a través del fichero, ¿no es cierto?, del archivo. Bueno, nos vemos en el próximo video.